Buenos días, hermanos. En esta mañana, pues no sé cuántos estamos contentos. Contentos porque tenemos un día bastante templado, ¿verdad? Y damos gracias a Dios por ello. Contentos porque podemos estar en la presencia de nuestro Dios y más que nada con el propósito que cada uno venimos, que es adorarle. Vamos a inclinar el rostro y vamos a hacer una pequeña oración. Oremos. Amante y buen Padre, bendito sea su santo nombre. En esta mañana solamente queremos rogarle, querido Dios, que nos acompañe, que dirija nuestras mentes, nuestros corazones, nuestras palabras y sobre todo, querido Dios, que el mensaje de hoy pueda ser, Señor, de beneficio para cada una de las que estamos o de todos los que estamos aquí presentes. Querido Padre, muchas gracias, le damos, quédese en nuestro medio, perdone nuestras faltas y agradecemos la oportunidad que nos brinda de poder, Señor, estar ante su presencia. Lo rogamos en Jesús, amén. Muy bien, hermanos, el tema es bastante bonito y bastante, se podría decir, extenso, ¿no? Así que les invito que podamos, más que nada, estar atentos y no perder el hilo, porque nos habla de un tema bastante interesante. Dice un amor que transforma. ¿Cuál es el amor que transforma? Dice transformación, como decía la hermana Maida, emocionalmente madura e integral. ¿Qué nos quiere decir con integral? Que abarca la familia, todos, ¿no? Yo creo que nosotros como, pues el Ministerio de Damas más que nada se trata de tener hogares bastante centrados, emocionalmente y físicamente. ¿Cuántos de nosotros a veces, hermanos, pasamos situaciones que nos hacen a veces como tambalear? Sin embargo, en esta mañana no vamos a hablar tanto de ello, sino vamos a ver las razones y los por qué. Y no, esto no incluye solamente a damas, aunque el tema es de damas, pero está hablando integralmente, incluye también ¿a quién? A los hombres, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros como madres estamos criando hijos que cuando llegan a ser adultos a veces traen un patrón arrastrando, ¿no? Y también como mujeres traemos un patrón arrastrando. Ya vamos a decir, los que nacen en la iglesia, qué bendición, ¿no? Es una gran bendición. Pero los que venimos de hogares donde no conocíamos a Dios, donde había todo tipo de, se podría decir, de todo tipo de hábitos, palabras, o sea, todo eso, como que cuando conocemos a Dios y eso viene a cambiar, ¿verdad?, el rumbo de nuestras vidas. Y muchos es para bien, y aunque a veces repetimos patrones, ¿verdad?, tenemos la tendencia a reflexionar y pensar cuando se nos presenta y cuando se nos muestra que Dios puede hacer cambios en nuestras vidas, ¿verdad? Muy bien. El primer párrafo dice, y este viene escrito por personas, vamos a decir, que se han dedicado al estudio precisamente de esto, de la salud emocional, espiritual, y no tanto vamos a decir, solamente de la mujer, sino que abarca todo lo que es la familia. Dice que este hermano Peter Sascano afirma que no importa cuán ungido te sientas o cuánto sepas de la Biblia, el elemento indispensable para decir que has alcanzado la madurez es el amor. Es el amor. Aquí no importa, hermanos, dice este hermano, doctor más que nada, que se han encargado a los estudios, estos psicólogos, ¿verdad?, que no importa a veces cuán estudiado, cuán preparado te sientas, lo que en sí habla de nosotros es cómo tratamos ¿a quién?
a los demás. ¿Cómo es mi vida, verdad, al tratar o al hablar de las personas? Por eso dice, no importa cuán ungido te sientas, cuánto sepas de la Biblia, el ejemplo indispensable para decir que has alcanzado la madurez es ¿qué cosa? El amor, ¿verdad? ¿Cómo tratamos a los que nos rodean? Principalmente a nuestras familias, porque es ahí donde más ahora sí que podemos ver realmente quiénes somos, ¿verdad? Dice además, ¿qué es la madurez espiritual? Muchos podemos hacernos esta pregunta, ¿qué es la madurez espiritual? Dice, la madurez de un cristiano espiritualmente maduro es aquel cuyo carácter completo refleja a Jesucristo. En otras palabras, es el crecimiento que ocurre con el tiempo a través del desarrollo de una fe más profunda y un amor permanente en Cristo. La esencia de la madurez espiritual se trata de convertirnos en quienes Dios nos crió para ser. ¿Cuál era el propósito de Dios al crearnos? ¿A que hiciéramos lo que quisiéramos? ¿A que tratáramos a los demás como quisiéramos? No, dice es el desarrollo de todas nuestras capacidades como hijos de Dios que incluyen nuestra identidad única como almas valiosas creadas a la imagen de Dios. No es un proceso centrado en uno mismo de tratar o obtener la realización personal a partir de nuestros propios esfuerzos. La madurez espiritual no es hacer la vida cristiana, es ser en Cristo mientras vivimos nuestras vidas. Y muchas veces el ego, ¿verdad?, se apodera del ser humano, ya sea hombre o sea mujer. El hecho de que se ha alcanzado, vamos a decir, una profesión, se ha alcanzado, no sé, escalar, a veces el ego se apodera y aún de nosotros como cristianos, ¿no? Es que yo llevo 40 años en la iglesia. Eso no nos da el derecho o nos autoriza como para decir o menospreciar a alguien que está entrando a la iglesia y que a veces lo señalamos porque vemos que falla, porque vemos que comete errores. Nos olvidamos que también nosotros empezamos y cuando iniciamos no fuimos perfectos. Y aún seguimos después de tantos años y no seguimos siendo perfectos, ¿verdad? Entonces, hermanos, eso no nos capacita. Por eso dice aquí, la madurez espiritual es dice, la madurez espiritual no es hacer la vida cristiana, es ser en Cristo mientras vivimos nuestras vidas. Alguien, hermanos, se acercó a Jesús, ¿verdad?, cuando vio que estaban hablando, dialogando, dice allá en San Marcos 12, 38 al 31, si lo quieren buscar, pero dice, vino uno de los maestros de la ley y oyó debatir. Al darse cuenta de que Jesús les hablaba, les había dado una buena respuesta, le preguntó, de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? La más importante, respondió Jesús, es esta. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Qué más? Con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. El segundo es este, ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que este. Y aquí está la base, hermanos, del tema. Dice aquí, ama a Dios con todo tu corazón. Y es aquí donde a veces, hermanos, nos hacemos muchas preguntas y donde a veces yo he escuchado muchas ocasiones, ¿verdad?, los domingos cuando alguien se para a predicar, ¿verdad?, y recalca eso precisamente. ¿Por qué hoy sábado está más o menos la iglesia llena? ¿Y por qué los domingos solamente 4, 5, 8 hay en el culto? ¿Por qué? Dice,
Esta parte del gran mandamiento nos insta a amar a Dios con todo nuestro corazón. Esto significa amarlo intensamente en todo momento y bajo cualquier circunstancia, buena o mala. También significa prevenir conscientemente cualquier cosa que nos separe de Él. Elena de White dice, amar a Dios con todo nuestro corazón es no permitir que nada en la tierra quite nuestro afecto por Dios. Y dice, vi que lo que divide los afectos y quita del corazón el amor supremo a Dios, o impide la confianza ilimitada y la entera confianza en Él, asume el carácter y toma la forma de un ídolo. ¿Qué es lo que nos impide amar a Dios de todo corazón? Cualquier cosa que sea, trabajo, no sé, cualquier situación dice que nos aparte de Dios o que nos quite el tiempo que le corresponde a Dios, toma la forma de ¿qué? De un ídolo. No se permite ninguna separación, voluntad, deseos, planes y anhelos y placeres. Todo debe estar en sujeción ¿a quién? A nuestro Dios. Y a veces no podemos cambiar ciertas actitudes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no le hemos permitido a Dios que tome el control de nuestra vida, y eso es cierto, ¿no? Muchas veces como cristianos tenemos prioridades. ¿Cuáles son nuestras prioridades? Y esas las reflejamos en nuestros actos, ¿verdad? Esto no quiere decir que no amamos a Dios, y más adelante vamos a ver por qué. Porque a veces decimos amar a Dios, y esto también lo vemos allá afuera, ¿no? Muchas personas dicen que aman a Dios de todo corazón y buscan a Dios de todo corazón y tardan adorando a Dios horas y horas. Sin embargo, cuando se trata de obedecer lo que Dios manda, pues ahí ya no, ¿verdad? Y a veces criticamos a ellos, pero muchas veces también a nosotros nos pasa, ¿verdad? Entonces, es ahí cómo nosotros podemos decir, y esto nos abarca, yo no voy a decir que yo estoy fuera, no, a todos, que hagamos conciencia realmente. Esto no es para señalar a nadie, al contrario, es para que cada uno de nosotros nos analicemos y veamos realmente nuestro cristianismo, nuestra espiritualidad. Dice, ama a Dios con toda tu alma, y aquí vamos por partes. Dice, esta parte del gran mandamiento nos recuerda amar a nuestro Padre Celestial con toda nuestra alma. Aquí Albert Barnes escribe que amar al Señor con toda el alma significa estar dispuesto a entregarle la vida y dedicarle todo su servicio a vivir para Él, y estar dispuesto a morir por su mandato. Y esta es la parte difícil como cristianos que a veces nos toca enfrentar, ¿verdad? Cuando no tenemos la fe suficiente, cuando no estamos completamente arraigados, ¿verdad? Y confiamos en las promesas de Dios, ¿verdad? Muchas veces obedecer a Dios, amar a Dios, que significa, se ve reflejado en la obediencia. A veces nuestra iglesia, mayormente los jóvenes o aún gente adulta, ¿no? Cuando buscan trabajo, cuando buscan una escuela, cuando a veces les ponen un examen en sábado, ¿verdad? Ahí es donde nuestra fe, ¿qué cosa? Se pone a prueba. Y es ahí donde nosotros vamos a reflejar de qué estamos hechos. Porque aquí yo me puedo parar y exhortarles y decirles y muchas cosas, ¿no? Pero cuando llegan esos momentos de prueba, cuando llega ese donde a veces vemos a la mayoría que dice, es que Dios entiende, Dios sabe que si no voy a reprobar mi examen y voy a perder mi carrera. Limitamos el poder de Dios, que es capaz de hacer maravillas. Sin embargo, nosotros limitamos el poder de Dios, ¿verdad? ¿De qué estamos hechos como cristianos? Y precisamente amar a Dios significa obedecerle bajo cualquier circunstancia.
A veces el jefe dice, no, es que tienes que venir mañana sábado porque es indispensable, porque tu trabajo está de por medio. Ah, pero si es un trabajo bueno, si es un trabajo donde sabemos que no vamos a encontrar otro igual, es ahí donde nosotros decidimos, ¿verdad? Ah, es que no voy a encontrar otro trabajo. Es que si Dios está permitiendo que pase esto, es por algo. Y Dios me va a entender que tengo una familia que alimentar, que tengo hijos que están en la escuela, que el dinero no me alcanza. Y saben, hermanos, realmente que el dinero a veces no nos alcanza. ¿Saben por qué? Porque no confiamos en el Dios Todopoderoso. Yo decía el jueves en una junta, y eso es realidad. Los años que para mí han sido los mejores años, han sido los años que he estado en la iglesia, ¿no? Que son más de 40, creo, ¿no? Ya perdí la cuenta, ¿se imaginan? Pero nunca hemos dependido de la iglesia como para, digo, por una enfermedad, por una operación. Sí hemos estado enfermos. La vez pasada del COVID estuvimos los tres, que gracias a nuestra hermana Maida y nuestra hermana Betty llegaban a inyectarnos, ¿verdad? Pero no pasó de ahí. Nunca nos ha faltado, digo, no tenemos dinero tampoco ahorrado, de decir que tenemos bajo el colchón ahí el dinero, ¿verdad? No tenemos. Pero no nos ha faltado lo necesario para vivir. Y por eso yo le agradezco a Dios, y ahí vemos las bendiciones de Dios, que no siempre el tener el dinero amontonado es la mayor bendición, y es por la cual corremos de un lado para otro. Porque tener salud, tener comida, no tener una enfermedad que requiera un tratamiento que no puedo comprarlo, ¿verdad? Yo creo que para mí esa es la bendición más grande. Entonces, cuando nosotros desconfiamos de Dios, hermanos, Dios quiere mostrar sus maravillas, pero a nosotros a veces lo limitamos, ¿verdad? Y por eso es que nos invita a que amemos a Dios con toda nuestra alma. Cuando nosotros decidimos amar a Dios con toda nuestra alma, cuando decimos, bueno, Dios está al control, Dios sabe, y si Dios permite que yo pase esta prueba o me quitan el trabajo, Él tiene algo mejor, porque así es siempre, ¿no? Dios siempre tiene algo mejor para nosotros, pero a veces nosotros no alcanzamos a visualizar lo que hay más allá. Muy bien, dice, muchas veces cuando decimos esto, ¿no? Ama a Dios con toda tu alma. David lo refleja de esta manera: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Así debía de ser nuestra necesidad de Dios. Así debería de ser nuestro caminar diario como cristianos. Y de esa manera, cuando nosotros buscamos la dirección de Dios, Él va a estar ahí siempre para saciar nuestras necesidades. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando nosotros nos olvidamos de eso? Dice, amar a Dios con toda nuestra alma es amarlo con todo lo que somos, encontrar nuestro interior inclinado hacia Él, buscarlo y mantenerlo en el centro de nuestras vidas. Y esto no quiere decir, como dice el pastor Bullón, estar orando todo el día o estar encerrado o haciendo culto todo el día. Significa que pidamos todas las mañanas su dirección, su cuidado, y que todo el día andemos confiados de que Dios va con nosotros, ¿verdad? Y al descansar en la tarde podamos meditar en sus promesas, estudiar su palabra. Hermanos, a veces nosotros nos hacemos una carga, pero en realidad no es una carga. Es cuando nosotros nos deleitamos en escuchar la voz de Dios. Dios está ahí pendiente de nuestros problemas y necesidades. Por eso dice también, ama a Dios con toda tu mente. ¿Qué es amar a Dios con toda nuestra mente? Es parte del gran mandamiento, ¿verdad? Dice,
la importancia de mantener nuestra mente sujeta a Dios. Esto comienza con el lugar que dirigimos nuestros pensamientos. Pablo nos anima a pensar cosas que son verdaderas, justas, puras, buenas, virtuosas y dignas de alabanza. ¿En qué ocupamos nuestra mente? Es cierto, los que tienen trabajo tienen que dedicarle al trabajo, pero en medio de eso, hermanos, a veces cuando nuestra mente tiene descanso, ¿en qué la ocupamos? Amar a Dios significa también, ¿qué cosa? Que busquemos cosas buenas, dignas de alabanza, ¿verdad? Para darle el lugar que a Dios le corresponde. Ama a Dios con todas tus fuerzas, dice, nos anima a amar a Dios, ¿verdad? La fuerza se refiere al aspecto físico del amor y es como demostrarle a Dios que lo amamos con todas nuestras fuerzas. Es presentar todo nuestro ser, cuerpo y acción como un sacrificio santo al Dios que amamos. Es hablar, dice, cuando vemos injusticias. Es cuidar a los heridos física y espiritualmente. Hermanos, amar a Dios con todas nuestras fuerzas, ¿verdad? Significa, ¿verdad?, que como cristianos hablemos en el momento adecuado, que cuidemos de los heridos, dice, física y espiritualmente. Es hacer lo correcto aunque nadie nos esté viendo. ¿Cuántos de los que estamos aquí, verdad, en algún momento de nuestra vida tuvimos la oportunidad de hacer algo malo, de pasar por encima de lo que Dios nos manda? Pero cuando recordamos que es Dios, porque no podemos evitar que lleguen malos pensamientos a nuestra mente, pero sí podemos evitar, ¿qué cosa? Que se queden ahí, que los llevemos a la práctica, ¿verdad? Cuando recordamos quiénes somos, cuando sabemos que amar a Dios significa, ¿qué cosa? Obedecerle. Entonces, dice aquí también muchas veces significa, ¿verdad?, defender o cuidar, ¿verdad?, a los heridos física y espiritualmente. ¿Cuántos de los que estamos aquí físicamente estamos heridos? Pues yo no veo a nadie, ¿verdad?, que esté con vendas, no, ¿verdad? Pero espiritualmente, ¿cuántos de los que estamos aquí tenemos heridas en nuestro corazón? ¿Cuántos de los que estamos aquí muchas veces por nuestras palabras, nuestros actos, nuestras acciones, a veces lastimamos y a veces hacemos sentir mal a las personas? Y a veces nos damos cuenta, pero como no voy a decir nada porque todos van a decir, no, es que, ¿por qué? ¿Por qué tú? ¿O eres mejor tú? ¿O qué pasa? ¿No? A veces recibimos, ¿cómo se dice?, críticas. A veces nos dicen, pero si tú eres, a lo mejor eres igual, ¿por qué lo estás defendiendo? O lo defiendes porque a lo mejor te conviene. Entonces, hermanos, todo ese tipo de cosas a veces, cuando como cristianos, ¿verdad?, recibimos ese tipo de críticas, ¿qué pasa? Y lo recibimos a veces de personas que no esperamos, pero estamos nosotros llamados, hermanos, a siempre abogar por las personas, por los hermanos que vemos que injustamente, ¿verdad?, están recibiendo algún reclamo. Dice aquí, es hacer lo correcto aunque nadie te vea, es actuar con rectitud, incluso cuando no vemos a ninguna recompensa. ¿Verdad? ¿Qué recompensa recibimos al defender a alguien o al hablar por alguien? Nada. A veces la recompensa es la crítica que recibimos, pero igual como cristianos somos llamados a levantar la mano, a hablar, ¿verdad? Muy bien. En resumen, dice, la forma en que Jesús presenta el primer mandamiento nos enseña a ser espiritualmente maduros. El amor que tenemos por Dios se verá a través de nuestra relación con Él y con cada parte de nuestro ser.
El segundo mandamiento es amar a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí viene algo bastante fuerte, ¿verdad? Porque a veces decimos amar a Dios, ¿verdad? Con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Pero ahora amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Dice, sorprendentemente el que dice el segundo mandamiento es como el primero. ¿Qué quiere decir? La clave está, amarás a tu prójimo como a ti mismo. La conciencia de ti mismo y tu relación con Dios están íntimamente relacionadas. Alguien dijo una vez, solo puedes amar a Dios y a tu prójimo tanto como te aceptes y te amas a ti mismo. Si vamos a obedecer el segundo mandamiento, debemos comprender la importancia de amarnos a nosotros mismos, reconocer nuestro valor, desarrollar nuestra madurez emocional y cultivar una relación cercana con Dios. Y dice aquí, 5 elementos necesarios para amarte a ti mismo. No podemos amar a nuestro prójimo, hermanos, si nosotros no nos amamos, ¿verdad? ¿Cuándo aprendemos a amarnos? Y este es algo bastante bonito y bastante interesante, porque muchos, o al menos en mi caso, ¿verdad? Quizás todos venimos de educaciones diferentes y eso es una realidad. Venimos de hogares diferentes, hogares amorosos, hogares donde se promovía la buena educación y hogares donde no. Y eso es ahí donde ya depende de nosotros como seres humanos. Elegimos nosotros, hermanos, no por lo bueno que seamos, sino porque Dios es bueno. Elegimos cambiar el rumbo de nuestra vida. Elegimos romper, ¿verdad? Esa cadena que veníamos arrastrando. Por eso dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí hay 5 elementos. Dice, ámate a ti mismo, reconoce tu falso yo, deshazte de tu falso yo, vive tu verdadero yo. Vivir emocionalmente es saludable. Hermanos, ¿cuántos de los que estamos aquí tenemos un falso yo? ¿Cuántos de los que estamos aquí no reconocemos nuestro falso yo? Y es ahí bastante interesante. ¿Por qué? Porque aquí nos habla, hermanos, en primer lugar, el primer elemento es amarnos a nosotros mismos. Pero también nos habla, ¿verdad?, de cómo saber, reconoce tu falso yo. Amarnos a nosotros mismos, ¿es fácil? ¿Es fácil amarnos a nosotros mismos? Muchas veces no nos damos cuenta, hermanos, qué es amarnos a nosotros mismos. Dice, es vital amarnos a nosotros mismos para poder amar plenamente a los demás. Desafortunadamente, muchos cristianos piensan que amarse a uno mismo es un pecado, un acto egoísta. Pero Jesús mismo nos manda amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pablo instruye a los esposos a amar a sus esposas como a sus propios cuerpos. Para amar a los demás debemos ser capaces de amarnos a nosotros mismos, tal como seres únicos creados por Dios. Él quiere que celebremos esta singularidad. Y este es, ahora sí que para que lo podamos entender realmente allá afuera, hoy se está viendo, ¿verdad?, vamos a decir, en los matrimonios. Antes se veía que golpeaban a las esposas, que le hacían esto, que le hacían lo otro. Hoy se está viendo algo más cruel. ¿Qué pasa? Hoy las matan a las mujeres, los esposos. Cuando el apóstol Pablo dice, ama a sus esposas como a sus propios cuerpos, porque es la base
El matrimonio es la base, ¿verdad?, para tener buenos hijos, para poder tener hijos sanos espiritualmente y emocionalmente. Hoy en nuestra iglesia están estos temas para que nosotros aprendamos. Digo, anteriormente igual yo alcancé a ver todavía esposos encargados que le pegaban a sus esposas, ¿verdad? Hoy la iglesia ha cambiado. Hoy ya casi no se ve eso en las iglesias, ¿no? De que haya esposos que maltraten físicamente a las esposas, pero a veces verbalmente se maltratan. A veces con decirle, hoy en día con decirle gorda en algo despectivo, muchas veces recibimos ese trato de gorda de cariño, ¿no? A veces le decimos, hey, tú gordita. Y he escuchado esposos que le dicen a sus esposas, hey, tú gordita. O la esposa viceversa, hey, gordito. Pero a veces cuando les decimos despectivamente, es un maltrato. Y anteriormente no se consideraba tanto un maltrato porque veníamos de costumbres que se veía siempre, ¿no? De que el maltrato verbal no era tan señalado. Hoy en día podemos darnos cuenta, hermanos, que los seres humanos y Dios mismo en su palabra, cuando dice el apóstol Pablo, ama a tu esposa como a tu propio cuerpo, ¿qué le está diciendo? Nadie, un hombre no le va a pegar, no se va a pegar él mismo, no se va a cachetear, no se va a decir malas palabras. Sin embargo, el llamado de Dios es ese. Dice, es difícil para nosotros amar a Dios con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerza si no entendemos y reconocemos cuánto nos valora. Él quiere que sinceramente entendamos que valemos mucho para Él. Hermanos, ¿el que nos amemos nosotros como personas es pecado? No, ¿verdad? Muchas veces no entendemos esa parte aún nosotros como esposas, valorarnos en el buen sentido. Esto no quiere decir que la esposa debe de dejar todo al esposo que haga. No, cada quien debe cumplir con su parte que le corresponde, ¿verdad? Pero con amor y con respeto, porque de eso se trata, ¿verdad? No es que va a pasar la esposa cuando dice ámate a ti misma, va a pasar todo el día en el espejo arreglándose o comprándose esto, comprándose el otro, y el esposo hay que se cocina, hay que se haga la comida, hay que vea qué hace. ¿Eso es amarse a sí mismo? No, malentendemos, porque cuando entendemos que amarnos a nosotros mismos nos muestra que estamos entendiendo lo que es amar a Dios, ¿de qué? De todo corazón, ¿verdad? Y cuando amamos a Dios de todo corazón, todo lo demás viene, como dice, por añadidura. Vas a tratar bien al esposo, vas a tratar bien a los hijos y vas a tratar bien a tus vecinos y a los que te rodean. Por eso dice aquí que nosotros descubramos, ¿verdad?, cuál es nuestro verdadero yo, que nos deshagamos, ¿verdad?, de las máscaras que a veces traemos cargando. A veces, hermanos, en la casa somos una cosa y en la iglesia somos otra cosa. Por eso dice, reconoce tu falso yo, deshazte de tu falso yo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en nuestro falso yo, hermanos, es donde a veces cometemos errores. Y esto lo hacemos, hermanos, porque venimos desde chicos arrastrando ciertos hábitos y costumbres y aprendemos a veces de nuestras familias, nuestros padres, nuestros hermanos, y que a veces vemos a alguien que no nos es agradable y de lejos decimos, ay, es que esto, lo otro. Pero cuando lo saludamos, ay, ¿qué tal? ¿Cómo está? O sea, mostramos una falsa cara. Y ahí estamos faltando a lo que Dios nos pide, que es que nos deshagamos de esas cosas que realmente como cristianos
nos hacen daño. Debemos deshacernos de nuestro falso yo. Ya me están diciendo que yo termine, pero antes de terminar, hermanos, voy a leer esta parte. Dice: vive tu verdadero yo. Es solo cuando tenemos esta relación cercana con Jesús que podemos vivir nuestro verdadero yo. Recuerde, Dios nos ha creado y moldeado internamente con una personalidad única, pensamientos y sueños únicos, temperamentos únicos. Estamos hechos maravillosamente por un Dios amoroso. Si nos acercamos a Él todos los días, Él nos ayudará a vivir una vida floreciente, usando todo nuestro potencial. Sin embargo, más a menudo de lo que nos gustaría admitir, no celebramos nuestra singularidad como Dios lo hizo. David, cuando declaró que estamos maravillosamente hechos, tenemos a veces inseguridades con demasiada frecuencia. Nos enfocamos en nuestros defectos e imperfecciones en lugar de en nuestro hermoso ser auténtico. Hermanos, Dios quiere que disfrutemos nuestra vida a plenitud. Dios quiere que seamos personas auténticas, que dejemos de ponernos máscaras, que reflejemos tal cual somos. Es cierto, como dice aquí, a veces venimos arrastrando cosas que no nos hacen bien, Sin embargo, nos invita, dice aquí, escucha siempre la voz de Dios en silencio, pasa tiempo con Él y espera en el Señor. Crea conciencia y gestiona tus emociones. Gracias, hermano. ¿Por qué debemos gestionar nuestras emociones? Porque a veces, hermanos, cuando no dependemos de Dios, a veces dejamos que nuestras emociones nos dominen. Y es ahí donde vienen los problemas. Cuando enfrentamos problemas emocionales, hermanos, sufrimos todos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces no estamos de buen ánimo o no contestamos de la mejor manera. Pero el llamado de Dios es: escucha la voz de Dios, crea conciencia de ti y gestiona tus emociones. Desarrolla la inteligencia emocional, vive una vida transformada, perdónate y ten compasión y reconoce tus limitaciones. Hermanos, cuando escuché esto, perdónate a ti mismo. ¿Por qué? Porque muchas veces venimos arrastrando emociones que nos causaron daño y a veces nos sentimos culpables y muchas personas se aprovechan de esa situación. ¿Por qué? Porque a veces mendigamos cariño, mendigamos amor de las personas, cuando realmente lo que Dios nos muestra que somos seres únicos, seres que Dios nos llamó para ser felices, para ser completos, para disfrutar, ¿verdad? Y cuando hacemos eso, hermanos, nos sentimos libres, pero entendemos que solamente Dios puede hacer ese cambio en nuestras vidas, ¿verdad? Permitámosle que Dios obre. Y digo yo, y lo digo por experiencia también, muchas veces no vivimos a plenitud, no vivimos felices, no vivimos contentos, no vivimos plenos. ¿Por qué? Bueno, porque a veces alguien nos señala o alguien nos dice una indirecta, porque alguien dice, ya estás grande, ya ¿para qué haces esto? ¿Para qué haces lo otro? Hermanos, y a veces nosotros mismos como cristianos señalamos. Aprendamos a vivir en amor, ¿verdad? Pero en el amor de Dios, ¿verdad? Que aprendamos a amar a los demás, pero sobre todo que amemos a Dios de todo corazón. Y cuando amemos a Dios de todo corazón, Él va a hacer que nuestra vida cambie, que nuestras emociones cambien y sobre todo que aprendamos que somos seres únicos, creados para alabar y adorar a nuestro Dios. Que Dios los bendiga.